Buenos días a los 30 participantes que en este momento están en nuestra sala y vamos a seguir esperando muchos más participantes porque realmente en este webinar hubo un gran interés en participar. Te pido, Laura, que por favor nos coloques la presentación, la entrada. Me presento. Yo soy Oliva Díaz Granados, directora de la Cámara Colombo Ecuatoriana, y hoy vamos a trabajar en este webinar con uno de nuestros afiliados, que es Geduca, una compañía dedicada a la tecnología y a las comunicaciones, fundamentalmente. Geduca es una compañía con cobertura en Colombia y en Perú, reconocida por implementar servicios de tecnología ajustados a las necesidades de los clientes. Implementa desarrollos personalizados e innovadores, entregando soluciones integrales ajustadas a cada requerimiento, entregados a las necesidades de cada cliente. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante, todo este tema que ya nos arropa, toda esta realidad artificial que es muy importante entenderla para todos, que es el metaverso, la realidad virtual, la realidad aumentada. Son temas que probablemente a muchos todavía nos causa cierto impacto, como ¿qué podemos hacer con esta tecnología? ¿Qué podemos hacer con esta inteligencia artificial que ya la tenemos encima? Y cómo las empresas podemos, a partir de una muy buena asesoría con empresas como Geduca, aprovechar los mejores recursos para incrementar nuestras ventas, nuestras proyecciones, nuestra cobertura, tanto nacional como internacional. Pues hoy tenemos estas herramientas que son muy importantes para las empresas. Esta charla nos la va a dictar el ingeniero Samuel Acosta Ortiz. Él es ingeniero en diseño de entretenimiento digital con énfasis en experiencias interactivas y magíster en comunicación transmedia de la Universidad EAFIT de Medellín. Tiene una amplia experiencia en gerencia de proyectos, desarrollo de aplicaciones en el motor de videojuegos, Unity, conceptualización, prototipado y desarrollo de experiencias para XR y creación de mundos virtuales. Bienvenidos todos a la Cámara Colombo Ecuatoriana. Nosotros somos un gremio creado por empresarios desde hace más de 40 años que tienen intereses de desarrollar negocios entre Colombia y Ecuador. La Cámara Colombo Ecuatoriana está creada para facilitar estos negocios entre los dos países, para proporcionarles a nuestros empresarios que quieren hacer negocios tanto en Colombia como en Ecuador, herramientas que les permitan ser asertivos en el desarrollo de sus negocios. Los acompañamos en todos estos temas de asesoría jurídica, tributaria, apalancamientos financieros, todo el tema de registros sanitarios, registros marcarios, para que cuando empiecen a desarrollar sus negocios vayan siempre a la fija, tengan de base una experiencia que tiene la Cámara ya hace muchos años. Igualmente la Cámara, de manera muy importante, le ayuda a los empresarios a desarrollar un relacionamiento institucional con los públicos objetivos tanto de Colombia como de Ecuador, bien sea con autoridades de ambos países, con entidades de control, medios de comunicación públicos objetivos, que les ayude a los empresarios a mejorar ese relacionamiento cuando están entrando a uno u otro país. Siempre tenemos una consulta en aduana, siempre tenemos una consulta en un registro marcario, siempre hay una consulta en un registro sanitario. Eso le permite en la Cámara nos permite agilizar esos procesos. Igualmente, la Cámara permanentemente desarrolla este tipo de webinar para proporcionarle a nuestros afiliados y a nuestros empresarios mejores herramientas gerenciales para que tomen decisiones gerenciales mucho más acertadas. Conocer estas nuevas realidades
la inteligencia artificial es fundamental. Este es nuestro presente y tenemos que abordarlo de la mejor manera para que nuestros empresarios sean exitosos. Igualmente, estamos dando información permanente a nuestros afiliados sobre indicadores económicos, sobre actualización normativa en ambos países y, por supuesto, hacemos para los empresarios muy de manera a sus necesidades y de negocios, misiones de negocios para contactarlos tanto en Colombia como en Ecuador con esos posibles aliados o distribuidores o empresas o alianzas que quieran desarrollar para desarrollar sus negocios en alguno de los dos países. Bienvenidos a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Los dejo con esta empresa maravillosa que es Geduca, que es tecnología y comunicaciones. Es una gran empresa colombiana que ha desarrollado unos parámetros en innovación y en tecnología muy importantes. Y hoy el ingeniero Samuel Acosta nos va a hablar sobre estos temas que son muy apasionantes. Justamente ayer estaba viendo un video de una que permite una aplicación poder expresarse en muchos idiomas. Simplemente usted entra a la aplicación, habla 30 segundos, la aplicación entiende la manera en que usted habla, entiende su tono de voz, entiende sus características físicas y luego empieza a traducir en el idioma que usted necesite, pero lo que es más impresionante es la posibilidad de que esa traducción, el programa la hace con el lip sync, o sea, con el movimiento de los labios en el idioma correspondiente al cual está traduciendo. Así que esto es inteligencia artificial y realmente es sorprendente todo lo que podemos hacer con ella. Así que bienvenidos, ingeniero Samuel Acosta. Este webinar nos quedamos en su conferencia y sé que la vamos a disfrutar un montón. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Oliva, muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, buenos días a todos. Me presento, yo soy Samuel Acosta, director de Innovación y Nuevas Tecnologías de Geduca. Y el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es que les voy a contar un poquitico sobre cómo funcionan estas tecnologías que no digamos que son nuevas tecnologías, son las tecnologías que son actuales en este momento, que ya muchas empresas de las más grandes del mundo están utilizando y que cada vez están siendo más importantes para poder innovar en nuestros procesos de desarrollo, tanto a nivel empresarial, como a nivel de salud, a nivel de gobierno, a nivel de construcción. En muchas áreas se están utilizando estas tecnologías. Entonces quiero compartir con ustedes cómo funcionan, las diferencias entre cada una de ellas, mostrarles algunos casos prácticos de cómo se han venido implementando estas tecnologías, también mostrarles un poco cómo a través de Geduca nosotros hemos estado creando estos tipos de experiencias y cómo nos podemos volver un aliado importante para ustedes en el campo de las tecnologías XR. Entonces, dicho esto, les voy a compartir la pantalla en este momento y bueno, empecemos. Entonces, lo primero es la diferencia entre realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y mundos virtuales y metaverso. Todas estas son una serie de tecnologías que se engloban dentro del campo llamado las tecnologías XR. ¿Qué son las tecnologías XR y por qué se llaman XR? XR, la X reemplaza a la A, por ejemplo, de Augmented Reality, que es realidad aumentada, la V de Virtual Reality, que es realidad virtual, la M de Mixed Reality, que es realidad mixta, y a su vez engloba dos cosas que son los mundos virtuales y el metaverso, que nos vamos a dar cuenta en esta charla que el mundo virtual y el metaverso son dos cosas completamente diferentes y que realmente el metaverso, el único metaverso, no existe. No existe un metaverso. Existen metaversos o varios metaversos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la diferencia entre estos, si alguno se la sabe, la puede ir copiando por acá, si alguno tiene algún concepto, lo puede ir copiando, pero les quiero, digamos, mostrar un poco acerca de esto, si tienen alguna idea.
Primero, realidad virtual versus realidad aumentada. Empecemos a entender las dos tecnologías más básicas. La realidad virtual lo que hace es que reemplaza todo el ambiente real, ¿cierto? Reemplaza la realidad. Son gráficos generados totalmente por medio de computadoras, un ambiente completamente virtual donde no hay una visión del mundo real, sino que es una visión del mundo virtual. La R en realidad virtual es un mundo sintético generado a través de gráficos de computadora. Samuel, pero entonces cuando yo veo un video que está grabado 360 del mundo real y lo veo dentro de unos cascos, ¿eso es realidad virtual? Realmente no, eso es una representación 360 del mundo real que yo estoy viendo a través de un dispositivo que en este momento, que en este caso es un casco, pero yo no le podría llamar a eso realidad virtual como tal, porque simplemente el nivel de inmersión no es muy elevado, es una inmersión demasiado baja. Entonces, la realidad virtual es cuando el espacio real se convierte totalmente en un espacio digital generado a través de gráficos de computador. Y eso lo podemos ver a través de dispositivos que se llaman HMDs. Más adelante vamos a ver un poco esto. Esto es la realidad virtual. Ahora, vámonos para la realidad aumentada. ¿Qué hace la realidad aumentada? Lo que hace la realidad aumentada es que yo sí puedo ver el mundo real, pero yo tengo algunos objetos virtuales que convergen con este mundo físico. Es decir, hay una visión compuesta entre el mundo real y algunas cosas de los mundos virtuales. Entonces, la R en la realidad aumentada es la realidad que todos nosotros conocemos. Para ver, digamos, mejor esto, vamos a ver un poco las características de cada uno. ¿Cuáles son las características de la realidad virtual? A ver, dos cosas muy importantes y es la autonomía y el agency. ¿Cómo que el agency? El control que tiene la persona, lo que se le permite hacer a la persona dentro del mundo virtual. En las experiencias de realidad virtual, yo tengo algo que es el head tracking y el cuerpo como input. ¿Qué es el head tracking y el cuerpo como input? Yo creo que la mayoría conoce estas gafas, si no las conocen se las presento, las gafas Oculus Quest 2, de las más famosas, no las únicas, pero de las más famosas que hay en este momento y las que más se están utilizando para las experiencias en realidad virtual. Resulta que estas gafas tienen una serie de cámaras, que son estas cositas que ustedes ven aquí, negras a los lados, son una serie de cámaras que lo que hacen es que me permiten, digamos, tener un tracking del espacio. Eso quiere decir que las cámaras analizan el espacio y en ese espacio real, o sea, ellos analizan el espacio real y a partir de ese espacio real, cuando tengan analizado ese espacio, lo que hacen es que nos empiezan a mostrar representaciones virtuales. Entonces, ¿qué más hacen estas cámaras? No solo hacen eso, sino que también el dispositivo lo que tiene adentro es un giroscopio que lo que permite hacer es traquear el movimiento de la cabeza en el espacio real y convertirlo en un movimiento en el espacio virtual. ¿Cómo así? Cuando yo me muevo en el espacio, en el mundo real, eso se va a ver representado dentro del mundo virtual. Eso es a lo que nosotros llamamos head tracking. Y el cuerpo como input está relacionado a que estas cámaras pues tienen controles, pueden funcionar con controles o sin controles y a través de los controles o el traqueo de nuestras manos, que se llama hand tracking, nos va a permitir, digamos, tener inputs dentro de ese mundo virtual. ¿Cómo así que inputs? Interactuar. Nos permite, por ejemplo, que si nosotros agarramos un objeto, tocamos un objeto, o sea, si nosotros en el mundo real estamos haciendo el gesto de agarrar, en el mundo virtual eso se, digamos, se traduzca a que yo agarro un objeto. Entonces, esas son dos características muy fundamentales de la realidad virtual, el head tracking y el cuerpo como input. Aparte de esto, tiene una interacción natural porque utiliza los gestos con el mando, con las manos e inclusive con la voz, como estaba, digamos, diciendo ahorita Oliva. Entonces, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, yo puedo utilizar el mando no solo para agarrar objetos, sino también para desplazarme y para realizar múltiples acciones. Y también, digamos que puedo utilizar las manos y los dedos para poder controlar lo que haya dentro de este espacio digital, que vamos a ver más adelante, que las experiencias en realidad virtual pueden ser experiencias, digamos, de tipo juego, pueden ser experiencias sociales o pueden ser experiencias educativas o pueden ser todo el tipo de experiencias. Digamos que una de las características más importantes de la realidad virtual es que el mundo que se cree puede ser cualquiera. O sea, si hacemos
Un símil es como si yo pudiera tener el control de cualquier cosa y crear absolutamente cualquier tipo de experiencia dentro de este mundo virtual y hacer que la persona la viva. Entonces, esa es una característica súper potente porque eso nos permite expandir la gama de posibilidades de las cosas que se pueden hacer. Samuel, entonces, tú me estás diciendo que todo se puede hacer en realidad virtual. Sí, yo te estoy diciendo que sí. Todo se puede hacer en realidad virtual, absolutamente cualquier tipo de experiencia. Se los digo yo que llevo ya 4 años en este campo y yo puedo hacer una experiencia desde un simulador de seguridad vial para poder aprender a manejar moto, hasta un simulador de cirugía odontológica para maxilar superior, hasta una experiencia en donde yo me conecte con todos mis amigos y juegue, por ejemplo, al Quidditch de Harry Potter, a montarme en escobas y jugar pues como en Harry Potter, hasta una experiencia en donde yo me conecte y pueda jugar un juego multijugador shooter, hasta una experiencia en donde yo me conecte a un seminario internacional donde están explicando temas sobre inteligencia artificial. Absolutamente todo lo que ustedes se imaginen se puede crear en realidad virtual. Esa es una de las potencias de esa tecnología. Y lo más importante de la realidad virtual es cuando yo me pongo los cascos. Porque cuando yo me pongo los cascos, inmediatamente empezó a ocurrir algo y es la sensación de presencia. Es la sensación de que yo ya estoy en este mundo virtual, de que yo ya no estoy en el mundo real, sino que estoy ya metido en un mundo virtual. Y esto se logra a través de la estimulación de los sentidos. El sentido visual, sobre todo, el sentido auditivo, e inclusive hay experiencias de realidad virtual que llegan a lo háptico y al olfativo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo háptico? La háptica es, digamos, la sensación de lo digital, poder llegar a sentir qué es lo digital. Ejemplo, para un simulador de cirugía, entonces lo que uno hace es que a través de algo llamado guantes hápticos, uno puede llegar a sentir la textura de la piel, uno puede llegar a sentir, por ejemplo, si está cortando se está cortando, digamos, el tejido, uno puede llegar a sentir cuál es la presión que tiene que hacer para cortar ese tejido, entre otras cosas. Y todo eso es posible a través de la realidad virtual. Ahora, vámonos a la realidad aumentada. La característica principal de la realidad aumentada es combinar objetos reales y objetos virtuales para producir una vista compuesta. Si ustedes no vieron Pokémon Go, pues digamos que espero que la mayoría conozca Pokémon. Es básicamente una serie en donde se capturan, digamos, muñecos, Pokémones que son como animales pero modificados. Y lo que sucede en Pokémon Go, y este fue el boom hace muchos años, es que empezó a implementar realidad aumentada. Entonces tú, ahí podemos ver, eso es un objeto virtual, es un objeto digital. Esa pokebola o ese, digamos, esfera que ustedes ven ahí es un objeto digital, pero todo lo estamos viendo dentro del mundo real. Entonces se está combinando, es una vista compuesta entre el mundo real y entre objetos digitales. Entonces así es como funciona la realidad aumentada. ¿Cuál es una de las características también de la realidad aumentada? Que es en tiempo real. A ver, ¿cómo así? La realidad virtual, digamos que puede estar muy programada, puede que las experiencias ya estén, digamos, hechas para hacer ciertas cosas en específico y que uno tenga que seguir como una orden, como un flujo para poder llegar a completar la experiencia. En cambio, en la realidad aumentada, todo pasa, digamos, en tiempo real. Entonces, esas son algunas de las características y pues ahí ya les estoy mostrando, por ejemplo, cómo funciona el tema de la realidad aumentada. Vamos a ver, por ejemplo, otra de las aplicaciones de realidad aumentada. Si se dan cuenta, esto es de IKEA. IKEA lo que hizo es, ok, ¿cómo hago yo para que las personas puedan saber cuáles son, digamos, los diferentes tipos de muebles que pueden tener en la casa con las mediciones exactas y precisas? Pues ellos crearon una aplicación que permite esto. Entonces voy a adelantarlo un poquitico y ellos tienen diferentes tipos de muebles y lo que hacen es que, pues en realidad aumentada, tienen en su aplicativo, por ejemplo, tú puedes buscar diferentes muebles, ahí se ven, y lo que hace el aplicativo es que traquea por medio de la cámara, traquea el espacio, es decir, hace una medición realística del espacio y pone el objeto como se vería exactamente en ese espacio. Eso para evitar que las personas cuando compren algo no sepan si les cabe o no les cabe en la casa. Es una de las tantas aplicaciones que puede tener la realidad aumentada. Pues ahí vemos, por ejemplo, que ellos tienen que hacer como el tema de las mediciones. En cambio, con esta aplicación simplemente lo que hacen es que ponen los objetos y de una vez saben cómo van a quedar. Una de las tantas aplicaciones que puede tener la realidad aumentada. Entonces, con eso les explico ya las dos características de realidad virtual y realidad aumentada muy sencillamente. Ahora, ¿qué son los mundos virtuales? Vamos a empezar a ver este concepto. Miren, un mundo virtual es cualquier espacio tridimensional
que se pueda reproducir a través de una pantalla. ¿De cuál pantalla, Samuel? Cualquier pantalla. Pantalla de computador, pantalla de celular, pantalla de tablet, pantalla de realidad virtual, donde las personas, por medio de representaciones de sí mismo que se llaman avatares, se puedan mover, puedan interactuar y puedan comunicarse con otros para simular la experiencia del mundo real o tener experiencias multimodales. Samuel, ¿cómo así? Entonces, tú me estás diciendo que un juego, por ejemplo, World of Warcraft o Fortnite, es un mundo virtual. Sí, son mundos virtuales, son espacios tridimensionales. Yo tengo mi avatar, que es una representación de mí misma, y yo ahí me puedo mover, puedo interactuar y puedo comunicarme con otros. Sí, eso es un mundo virtual. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre mundo virtual y metaverso? No entiendo por qué, si entonces eso es un mundo virtual, a los metaversos le llaman metaversos y no mundos virtuales. Pues resulta que todos los metaversos son mundos virtuales, pero no todos los mundos virtuales son metaversos. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Listo? Ahora, antes de empezar a ver y a desglosar todas estas tecnologías, yo quiero mostrarles que existen cuatro tipos de cosas dentro de las tecnologías XR. Están los dispositivos, las plataformas, las aplicaciones y las herramientas. ¿Cuáles son los dispositivos? Los dispositivos son aquellas cosas que nos permiten acceder a las tecnologías XR. Hay dispositivos de tipo standalone y dispositivos de tipo Tethered. Standalone es que funcionan por sí mismos, es decir, que no necesitan conexión a ningún otro dispositivo para que puedan funcionar. El inicio, cuando las gafas de realidad virtual empezaron con su boom, al principio las HoloLens, que fueron de las primeras, o las HTC Vive, lo que hacían es que tenían que estar conectadas al computador, porque el computador era el que le daba la potencia gráfica y tenían unas bases que tenían que estar colgadas de unos lugares específicos para poder hacer el traqueo. Eso con el paso del tiempo fue evolucionando hasta las Quest 2, que ya no necesitan absolutamente nada para que puedan funcionar. Es decir, toda la unidad de almacenamiento y de procesamiento de gráficos está, digamos, metida dentro del mismo dispositivo. No necesita estar conectado a absolutamente nada. Esos son los dispositivos standalone. Los dispositivos Tethered son los otros, los que ya les dije que tenían que tener una conexión y una serie de bases que hacían el traqueo por ellas mismas. No tenían las cámaras integradas, sino que esas cámaras estaban, digamos, dispersas y había que conectarlas todas a un mismo dispositivo. Esos son los dispositivos. Ahora, si nos vamos a las plataformas, hay plataformas que son específicas y hay plataformas que son mixtas. Por ejemplo, Oculus tiene su propia plataforma. Háganse de cuenta la App Store, la Play Store. La App Store para Android, para iOS y la Play Store para Android. Eso mismo, pero para el campo de las tecnologías inmersivas. Entonces, están las de Oculus, están las de Vive y hay otras, por ejemplo, como las de la Magic Leap. Y hay plataformas en donde uno puede desarrollar y pues puede ser mixto. Por ejemplo, Steam. Steam es, digamos, una aplicación en donde se compran juegos. Si uno desarrolla con el software Steam VR, puede desarrollar tanto para Oculus como para HTC Vive. Existen otras como, por ejemplo, Windows Mixed Reality y una de las que más se está utilizando ahora, que es WebXR. ¿Qué es WebXR? WebXR es básicamente poder desplegar realidad virtual o realidad aumentada, pero a través de la web. Es decir, sin tener una herramienta como tal de construcción o un motor gráfico de videojuegos, sino todo a través de la web y es una de las que está tomando más fuerza ahora. Por lo mismo que toma fuerza, digamos, las aplicaciones web, porque en vez de yo tener que construir para Android y para iOS, construyo una sola para la web que permita ser accedida a través de cualquier dispositivo y pues eso permite que sea más fácil llegar a muchísimos más usuarios. Entonces, hasta ahí, dispositivos y plataformas. Ahora, vámonos para las aplicaciones. Resulta que existen aplicaciones de XR y aplicaciones con XR. Son dos cosas muy diferentes. Las aplicaciones de XR son las aplicaciones que dependen total y absolutamente de la tecnología para funcionar. Y las aplicaciones con XR son aplicaciones que utilizan algunas características de la tecnología para poder funcionar. Ejemplo, una aplicación de XR es Beat Saber, que es uno de los juegos más famosos en el campo de realidad virtual y pues básicamente, ¿qué es Beat Saber? Es como un Guitar Hero, pero tú tienes sables, digamos láseres, que son tus manos o tus controles y pues tienes que ir partiendo como notas musicales. Entonces funciona de esta manera, así como lo están viendo. Entonces la persona, esto es en realidad virtual, o sea, nosotros lo que estamos viendo es una vista, digamos, compuesta. Lo que la persona está viendo es esto en la pantalla. Él ve, digamos, una serie de notas musicales, pues en este caso son cuadrados, pero son, digamos,
los bits de la música y lo que tiene que hacer es empezar a partirlas. Esta aplicación no podría funcionar y es imposible que funcione sin las gafas de realidad virtual. O sea, no puede funcionar sin XR. Entonces es una aplicación de XR. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a Snapchat, si alguno de ustedes utilizó Snapchat en algún momento de sus vidas, Snapchat lo que tenía eran los filtros y esos filtros eran realidad aumentada. Entonces, la aplicación principal de Snapchat era poder tener diferentes tipos de filtros que era y funcionaba solo con realidad aumentada. Entonces, esos son, digamos, los diferentes tipos de aplicaciones. Y ahora hay herramientas para poder desarrollar todas estas tecnologías. Algunas son herramientas de diseño y otras son herramientas de desarrollo. Las herramientas de diseño, pues aquí les dejo unas cuantas. Vamos a hablar hoy un poco de Mozilla Hubs. Y hay herramientas de desarrollo como Unity, Unreal Engine y A-Frame. Todos estos son, Unity y Unreal Engine son motores de videojuegos que permiten desarrollar tanto en realidad virtual como en realidad aumentada, realidad mixta, metaverso, mundos virtuales, etcétera. Y A-Frame es lo mismo, pero funciona para la web, básicamente. Entonces, eso es todo. Digamos que para mostrarles y para ilustrarles, miren los tipos de dispositivos de VR. Están adaptativos, los primeros que existieron fueron las Google Cardboard, que básicamente eso lo que hacía era que el celular, la pantalla del celular se partía entre dos, daba una visión estereoscópica y pues con eso se podía simular que uno estaba visualizando un mundo virtual o estaba dentro de un mundo virtual. Esas fueron las primeras. Luego avanzaron a los Tethered, que era lo que yo les decía. Miren que esto tiene un montón de cables que tienen que estar, digamos, conectados al computador, tiene, digamos, unas bases y esas bases lo que hacen es que son como las cámaras que hay adentro y luego evolucionaron hasta las Oculus Quest, que ya como pueden ver, pues no tienen ningún tipo de cables, sino que todas funcionan dentro del mismo dispositivo. Lo mismo para los dispositivos de realidad aumentada. Empezaron con los adaptativos, con algo llamado HoloKit. Luego los built-in, que son los que todos utilizamos, que son, digamos, las smartphones o las tablets. Y luego, pues ya existen también unas gafas que son gafas de realidad aumentada, como las HoloLens. Ahora sí, vamos a entrar en materia, ya que entendemos un poco sobre cómo funcionan estas tecnologías. ¿Qué es el metaverso? ¿Es el metaverso o es un metaverso? Bueno, a ver, hablemos de las definiciones. Primero, la primera definición es Stephenson por allá en 1992, dijo un término de metaverso que era básicamente eh, una red de mundos virtuales convergentes capaces de interactuar con el mundo real. Una red de mundos virtuales convergentes. Miren que desde el principio él habla de que es una red, de que son varios mundos virtuales. O sea, un metaverso puede contener varios mundos virtuales. Eso es muy importante, es lo más importante de la definición de Stephenson. Luego Castronova dice, es un espacio virtual masivo donde los usuarios pueden interactuar entre sí y con objetos virtuales en tiempo real. Es decir, hay una interacción social entre usuarios y además de eso pueden interactuar con diferentes tipos de objetos virtuales. Ya vamos a ver más adelante esto cómo funciona. Finalmente, hay una definición que me gusta a mí mucho y es la de mundo virtual completo y persistente que ofrece una amplia gama de experiencias humanas a través de una variedad de dispositivos y plataformas. Esta es la que más me gusta a mí personalmente. ¿Por qué? Porque es que un metaverso puede ser accedido a través de diferentes dispositivos y que ofrece una amplia gama de posibilidades para que los usuarios participen y colaboren entre sí. Esta es una definición muchísimo más acertada de lo que hoy en día se conoce como el metaverso. Entonces, Samuel, resulta que, entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de Second Life. Entonces, yo podría decir que Second Life es un metaverso. Sí, señores, Second Life es un metaverso. De hecho, Second Life es el primer gran ejemplo de lo que es un metaverso. Es una gran comunidad, son diferentes tipos de mundos virtuales que funcionan de manera interconectada y que a través de esa interconexión los usuarios, por ejemplo, pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, intercambiar moneda. O sea, en Second Life hubo un momento en la historia de Second Life por allá en el 2009 donde la moneda del juego superó el precio del dólar. Es decir, que tú podías ganar más dinero a través de haciendo cosas por medio de este juego que a través del mundo real. Eso fue una locura y fue algo que sucedió y pues de hecho muchos de los metaversos actuales utilizan, por ejemplo, criptomonedas y blockchain para hacer intercambio. Ya más adelante vamos a ver todo esto ejemplificado para que no se quede solo en teoría. Entonces, digamos que tengo por acá, bueno, ya más adelante les voy a compartir unos links para que ustedes puedan meterse a diferentes tipos de mundos virtuales. ¿Cuáles son las características de un metaverso? Ojo,
características de un metaverso. ¿Por qué un metaverso es un metaverso? Tiene 6 características principales que han sido definidas por un autor muy famoso llamado Matthew Hall, que fue el primero que empezó a decir, listo, definamos qué es entonces el metaverso y sus características y que no sea simplemente el mundo virtual. O sea, ya sabemos que el mundo virtual es cualquier espacio tridimensional. Entonces, si yo me paso, por ejemplo, acá, miren, voy a entrar aquí, ahorita les paso el link para que ustedes puedan ingresar todos, y es yo entro aquí y esto es, miren, esto es un mundo tridimensional, yo me puedo mover, sí, yo me puedo mover, yo aquí, por ejemplo, puedo visualizar información, en este caso este es un mundo educativo, en donde yo lo que hago es que puedo tener un recorrido a través dentro del corazón y aprender sobre las diferentes cosas que hay en el corazón. ¿Y esto es un metaverso? No, esto no es un metaverso, para nada, no se acerca a lo que es un metaverso. Esto es solo un mundo virtual. Si este mundo virtual, por ejemplo, estuviera interconectado con otros mundos virtuales, si yo, por ejemplo, pudiera tener más usuarios dentro de este mundo virtual, si yo, por ejemplo, pudiera tener una moneda, intercambiar moneda dentro de este mundo virtual, y si yo lo único que pudiese hacer no fuese ver, digamos, el corazón, sino, por ejemplo, tener el metaverso del cuerpo humano y ver todo el cuerpo humano, tal vez sí sería un metaverso, pero esto lo que es en este momento es simplemente un mundo virtual. ¿Por qué? Porque no cumple con todas las otras características de los metaversos. De una vez se lo voy a pasar para que ustedes vayan ingresando, puedan, digamos, explorarlo. Entonces lo voy a tener por acá. Aquí se los comparto a todos en este momento para los que quieran, digamos, ir mirando, ir cacharreando sobre esto. Hablemos de las características del metaverso. Son 6: persistencia, interoperabilidad, economía, sincronicidad, convergencia de tecnologías y descentralización. A ver, digamos que primero la persistencia. La persistencia es básicamente cómo funcionan las páginas web. Es la permanencia de los objetos y la información en el metaverso. Es decir, que si yo puse una información, se queda ahí durante N periodo de tiempo. Los objetos, digamos, que se creen dentro del mundo virtual deben de permanecer en el mismo lugar y en el mismo estado, dependiendo de los, digamos, características que tengan los usuarios. Por ejemplo, un usuario puede tener características de administrador o puede tener características simplemente de invitado. Entonces, dependiendo de sus características, puede modificar de cierta manera los objetos que están dentro de ese mundo virtual. Listo. Segundo, la interoperabilidad, es decir, la capacidad que tenga esto de operar entre diferentes plataformas. Entonces, por ejemplo, si hay algo que yo, por ejemplo, si yo me meto a un mundo virtual y ese mundo virtual solo funciona en gafas de realidad virtual, ¿eso es un metaverso? No, ya no aplica, empieza a perder la fuerza de metaverso porque no tiene interoperabilidad, porque no funciona entre múltiples plataformas. Entonces, si yo puedo permitir, o si este mundo permite que a través de diferentes dispositivos pueda ser ingresado, entonces cumple con el checkpoint de la interoperabilidad y entra dentro de las características de un metaverso. Economía es la posibilidad, por ejemplo, de que dentro de ese mundo virtual exista una moneda por la cual yo pueda intercambiar diferentes bienes o servicios. Por ejemplo, yo puedo comprar ropa, yo puedo comprar características para mi avatar, yo puedo comprar mundos virtuales dentro de ese mismo mundo virtual. Todo eso está relacionado al tema de la economía. Y háganme caso, por favor, y escúchenme muy claramente en estas 3 características que son súper importantes y son sincronicidad, convergencia de tecnologías y descentralización. Esta presentación obviamente se las voy a pasar para que ustedes la puedan tener y pues tengan un consolidado de todo esto. Pero ¿qué es la sincronicidad? A que todo interactúe en tiempo real. Si yo veo que alguien, si yo me muevo, alguien más tiene que ver que yo me estoy moviendo. Eso es muy importante. La sincronicidad. Si yo, por ejemplo, hago una modificación en el mundo virtual, alguien más puede ver esa modificación que yo estoy haciendo. Todo tiene que ser en tiempo real. Lo segundo es la convergencia de tecnologías, es decir, que, por ejemplo, la realidad virtual pueda converger con inteligencia artificial, pueda converger con blockchain para crear experiencias que sean más avanzadas y más complejas. O, por ejemplo, que yo pueda estar aquí, que de hecho ustedes lo pueden ver y pueden hacer el experimento ahorita mismo, dentro de este mundo virtual. ¿Cierto? Dentro de este mundo virtual, yo lo puedo abrir en el celular, pero también lo puedo abrir en el computador. Y si tuviera unas gafas de realidad virtual, también lo podría abrir ahí. Entonces cumple con convergencia de tecnología, pero no con las demás, específicamente este. Pero hay muchos metaversos que cumplen con esta característica de convergencia de tecnologías. Y finalmente, descentralización. Y es básicamente que, y aquí les digo, ¿por qué el metaverso de Meta fracasó? Porque no era descentralizado. Porque Meta llegó y dijo, Mark Zuckerberg llegó y dijo, oigan, ¿saben que nosotros vamos a hacer el metaverso? Ojo, el metaverso.
Y si ustedes se dan cuenta en el video de presentación del metaverso, hace, digamos, lo voy a decir así, hace una convergencia de tecnologías que no tiene que ver. O sea, que no es, digamos, plausible ni posible en estos momentos y que es lo que quiso decir es nosotros vamos a ser el que cree el metaverso. ¿Y qué dijo toda la comunidad? ¿Cómo así? Entonces solo ustedes van a poder crear mundos virtuales. No, no, no. El metaverso es descentralizado, es decir, los usuarios pueden crear sus propios mundos virtuales. Para que podamos ver todas estas características, me voy a meter en este momento a un metaverso, uno de los más famosos y el más complejo que hay en este momento en la actualidad, que se llama Roblox. Roblox, ¿cómo así? Roblox, la aplicación que utiliza mi hijo y que juega es un metaverso. Sí. Roblox, la aplicación que sirve solo para jugar. No. Roblox es un metaverso extremadamente complejo y les voy a explicar por qué. Vamos a ver todas las características del metaverso en este momento. Veamos, por ejemplo, convergencia de tecnologías. ¿Esto converge con otras tecnologías? Sí, esto puede tener convergencia. Por ejemplo, yo desde el mismo Roblox puedo meterme y puedo darle redireccionamiento a páginas web, puedo darle redireccionamiento a marketplaces, puedo darle redireccionamiento, digamos, a compras en sitios exteriores, pero también puedo utilizarlo tanto en realidad virtual como en computador. Ah, ¿cómo así? ¿Eso funciona así? Sí, funciona así y está todo construido de la misma manera. Ah, bueno, Samuel, pero entonces, a ver, entonces, ¿por qué Roblox no es un mundo virtual? Explícanos por qué. Es muy sencillo, porque no es solo uno. Todo esto que ustedes ven acá son diferentes mundos virtuales. Cada uno de estos que ustedes están viendo acá son diferentes mundos virtuales. Y entonces esos mundos virtuales los hace Roblox, la empresa. No, no, no. Esos mundos virtuales los hace cada uno de las personas. Es decir, cualquier usuario puede crear su propio mundo virtual, compartirlo y hacer que las personas interactúen dentro del mundo virtual. Ah, entonces cumple con descentralización. Listo. Vamos a ver, cumple con economía. Resulta que sí. Imagínense que Roblox tiene su propia moneda que se llaman los Robux. Y miren que uno puede comprar Robux con dinero del mundo real y esos Robux se los puede ir a gastar dentro de los diferentes mundos virtuales que existan. Ah, bueno, listo, súper bien. Y hablando entonces un poquitico del tema de la de la sincronicidad. Vamos a ver sincronicidad. Me voy a meter en este momento a una experiencia que es de Nike. Listo, Nike creó su propio metaverso. Listo. Entonces me voy a meter a Nike. Vamos a ver. Listo, sincronicidad. Yo estoy manejando en este momento, este es mi avatar, pues, yo lo creé con su ropita, le puse su ropa, le puse sus características, todo lo pueden hacer en Roblox. Y vamos a ver, sincronicidad, esto es sincrónico, esta persona está haciendo este movimiento, yo lo estoy viendo. Este es otro usuario que hay en el mundo virtual. Mírenlo, acá está. Entonces, es sincrónico lo que él está haciendo y lo que yo estoy haciendo. Sí, es totalmente sincrónico. ¿Qué más hay? Resulta que entonces existe el tema de los Robux. Miren que yo acá tengo una moneda y yo puedo, digamos, cambiarle las características a mi personaje utilizando la moneda dentro del mismo juego. ¿Cómo conseguí yo estos 750 puntos? Imagínense, ellos tienen unas experiencias acá por las que, a través de las que uno puede, digamos, participar y conseguir su sistema de puntuación. En este caso, ellos tienen pues es Nike, entonces tienen unas experiencias relacionadas al deporte y así sucesivamente. Entonces miren que todo lo que están viendo en este momento es, digamos, relacionado a lo que es un metaverso y cómo se construye un metaverso. Entonces miren, aquí yo estoy interactuando, me gano unos puntos y luego con esos puntos voy y me compro mi ropa, etcétera, etcétera. Samuel, entonces todos los metaversos tienen que ser así de juegos y tienen que ser así de complejos. No, no necesariamente, no todos tienen que ser así. Y ya vamos a ver algunas de sus características. Me voy a salir de Roblox para poder seguir con esto. Ah, eh, Deben un segundo por acá. Listo. Metaverso, que se me fue la pantalla. Listo, entonces ahí ya vimos algunas de las características de los metaversos. Entonces, yo les voy a dejar esto, no voy a pasar por cada uno de los ejemplos para que podamos llegar hasta el final de lo que les quiero mostrar, pero existen tipos de metaversos por interacción y tipos de metaversos por funcionalidad. Ya voy a responder a estas preguntas que tienen y más tarde voy a poder responder a varias de las preguntas. A ver, ¿cómo son los metaversos por interacción? Es dependiendo el tipo de cosas que se puedan hacer. Por ejemplo, los metaversos sociales se enfocan en la interacción social y en la creación de comunidades virtuales. Los metaversos de juegos pues se enfocan más en el tema de mundos virtuales para que las personas puedan jugar. Los metaversos educativos están enfocados más en el tema de creación de ambientes virtuales para que las personas puedan aprender y experimentar.
Y los metaversos empresariales se enfocan más en tipos de colaboración empresarial y simulación de ambientes de trabajo. Aquí les voy a mostrar algunos de los que hay. Miren, VRChat es uno de los más famosos. Es un metaverso pues que lo que hace es básicamente interacción social y se pueden hacer una gran cantidad de experiencias al punto tal de que empresas grandes y compañías grandes como HBO empezaron a hacer sus propias series. Ojo, HBO hizo una serie en el metaverso porque acá se pueden hacer cosas que simplemente en el mundo real es más diferente de representar. Y las personas que están actuando ahí son simplemente personas que se ponen sus cascos y actúan a través, digamos, de la realidad virtual e interactúan de esta manera y crean sus propios avatares y hacen sus propios mundos virtuales y sus propias experiencias. Y lo hizo HBO, o sea, estoy hablando de una empresa bastante grande que utiliza estas capacidades. Fortnite, bueno, Fortnite es el fenómeno de los mundos virtuales últimamente. Solo les digo que hubo un concierto de un artista llamado Travis Scott dentro de Fortnite y Fortnite tuvo la capacidad de almacenar y de tener a 12 millones de personas al mismo tiempo viendo este mismo concierto. O sea, una forma diferente del entretenimiento y de mostrar cómo son, digamos, muy innovadoras y muy funcionales las características del metaverso. Esto obviamente se los voy a compartir, de hecho se los comparto de una vez para que ustedes puedan tenerlo y ya voy a responder, digamos, algunas de las preguntas que veo acá. Entonces, siguiendo adelante con el tema de metaverso, ya vimos que existen metaversos por interacción, o sea, por la forma en la que los usuarios interactúan, pero también existen metaversos por funcionalidad, o sea, por cómo funcionan. Resulta que hay metaversos basados en la web, cloud-based, ¿cierto? Que se ejecutan, digamos, dentro del navegador web y que yo no tengo que descargar ningún tipo de aplicación para que estos funcionen. Ventajas y desventajas, pues ya saben, no hay, digamos, no necesita una gran cantidad de recursos de hardware para que se ejecuten, pero los gráficos y las funcionalidades pueden estar algo limitadas. Samuel, ejemplos de metaversos basados en la web, pues el que ya les mostré, Mozilla Hubs, que ya se los mandé, inclusive les voy a dar links de varios ejemplos de Mozilla Hubs, ya que pues nosotros hemos desarrollado, yo personalmente he desarrollado varias de estas experiencias y pues miren que digamos, corre totalmente dentro de la web. Esto es un, digamos, metaverso basado en web. También hay otros como por ejemplo Hyperworld. Hyperworld también es basado en la web completamente, no necesito absolutamente nada para descargarlo. Y existen muchísimos más, digamos, de estos tipos de mundos virtuales. Se los voy a ir compartiendo por acá para que ustedes posteriormente, si quieren, se puedan meter. Ahora, los más comunes de todos, los metaversos basados en cliente, y es que requieren una aplicación de software especializada que se descarga y se instala para uno poder, digamos, acceder a eso. Por ejemplo, Roblox, si ustedes se dan cuenta, Roblox es un aplicativo, aquí lo tengo. Roblox es un aplicativo, entonces yo abro el aplicativo y a través del aplicativo es que yo tengo acceso a todos estos mundos virtuales. Esos son metaversos basados en el cliente. Luego están, digamos, los metaversos de realidad virtual, que son los que pues, utilizan la realidad virtual para tener una experiencia más inmersiva. ¿Y cuál es, digamos, la ventaja? Que es más inmersivo y realista la interacción. Y la desventaja es, obviamente, que yo necesito las gafas y que en algunos casos algunas gafas pueden ser costosas. Pero aquí, y esto va para todas las empresas, dejen de tenerle miedo a hacer experiencias en realidad virtual porque piensan que van a ser extremadamente caras. Ya no, eso era antes, eso era cuando no había mucho conocimiento, cuando no había software para desarrollar, cuando no existían herramientas, pero ahora unas gafas de realidad virtual cuestan alrededor de $300 y los desarrollos ya tienen muchísimas más herramientas y existen ya muchísimos plugins que permiten hacer desarrollos que son a la medida, extremadamente rápidos y que pueden hacer que sus clientes, digamos, generen mayor enganche con el producto que ustedes están digamos, ofreciendo o la solución que ustedes pueden llegar a ofrecer. Entonces, una invitación para todos los empresarios y es, dejemos de tenerle miedo a la realidad virtual. Miren que es muy sencillo. En una hora simplemente se los puedo explicar de manera muy completa cómo funciona y qué son las cosas que se pueden hacer. Entonces, es muy importante que desmitifiquemos que no, es que la realidad virtual es difícil, es que la realidad virtual es costosa, es que la realidad virtual es compleja y no, no es así. Ya en este momento existen muchísimas herramientas que nos permiten poder desarrollar en estos softwares y nosotros, Educa, nos queremos volver aliados de ustedes para poder desarrollar, digamos, en este tipo de herramientas y este tipo de tecnologías que no se limitan solo a lo de realidad virtual, sino que ya ven que se expande tanto a realidad aumentada, mundos virtuales, metaversos, entre otras. ¿Listo? Bueno, y para terminar, lo que quiero mostrarles es, digamos, Mozilla Hubs, que es uno de los tantos mundos virtuales
que si ustedes quieren empezar a explorar, los invito porque es una herramienta muy fácil, es una herramienta que no requiere de tener conocimientos previos en desarrollo ni nada. Y básicamente aquí yo lo que puedo hacer es crear experiencias que sean multiusuario y multiplataforma, tener una herramienta de prototipado que es bastante ágil, donde es muy fácil mostrar diferentes tipos de contenidos y donde yo rápidamente puedo personalizar avatares, mundos y contenidos. Entonces, Voxila Hubs tiene muchas características y hay muchos usos. Hay experiencias de entretenimiento, experiencias educativas, estas se las voy a dejar para que ustedes las consulten posteriormente, para que las puedan ver. Y estos son algunos, digamos, de los desarrollos que se pueden hacer. Por ejemplo, un diplomado inmersivo para el sector de educación. ¿Qué puede hacer uno? Y esto, digamos, que se desarrolló ya hace mucho tiempo y es básicamente uno lo que puede hacer es cambiar, digamos, cómo es el sistema de educación y hacerlo a través de mundos virtuales. Entonces, crear diferentes tipos de mundos virtuales. Este, por ejemplo, era un diplomado y en ese diplomado lo que hacían las personas es que interactuaban en el mundo virtual y a medida que iban interactuando en el mundo virtual iban aprendiendo. Entonces, por ejemplo, un módulo del diplomado era arte, cultura y territorios. Entonces, lo que uno hacía era que entraba a ese módulo del diplomado específico, dentro de ese módulo se podía encontrar con diferente tipo de contenido audiovisual. En este caso, nosotros hacíamos presentaciones interactivas y a través de esas presentaciones interactivas los usuarios iban aprendiendo e iban avanzando dentro. Súper bueno para el tema de capacitación y formación de diferentes tipos de clientes. Eh, Eso es una de las características, alguna de las cosas que se pueden hacer dentro de los mundos virtuales. Por ejemplo, muestras virtuales de patentes. ¿Qué pasa si yo ya quiero mostrar, por ejemplo, a mi cliente todos mis productos, pero yo lo tengo que hacer en un evento? Dura solo lo que dura el evento. En cambio, si uno hace, por ejemplo, una muestra virtual de patentes, lo que podemos hacer nosotros es crear modelos tridimensionales de, digamos, por ejemplo, todos sus productos o cómo funcionan algunos de sus productos en el caso de que sean hardware, ¿cierto? Y tener esos productos aquí en este espacio y hacer que en cualquier momento los clientes puedan entrar, pues obviamente aquí hay un tema de instrucciones, en cualquier momento los clientes puedan entrar, visualizar los productos, ver cómo funcionan y adquirir esos productos, digamos, con ustedes. Esto es una de las, digamos, funcionalidades que puede tener también los mundos virtuales. Y todas las que ustedes se imaginan. O sea, me puedo quedar aquí, digamos, todo el día hablando de cuáles son las posibles funcionalidades, pero son algunas de las cosas que se pueden lograr. Hablando de mundos virtuales, pero hablando de simulación, algunas de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, simuladores en realidad virtual de quirófano. Por ejemplo, hacer una cirugía y una operación completa en realidad virtual. Ya les voy a mostrar por acá, que esto lastimosamente no me está dejando expandir la pantalla, pero pues ya les voy a mostrar un poco cómo funciona y es, nosotros podemos crear experiencias a la medida para que, digamos, en temas de salud, se pueda ver cómo funciona un procedimiento desde el paso cero y cómo yo, a través de esta herramienta, puedo guiar a la persona para ejecutar este procedimiento de manera exitosa y como debería hacerlo un profesional. Esto no se limita y no quiero que se limiten solo a temas de salud. Imagínense temas de manejo de equipos complejos, de operaciones en planta, de operaciones de telecomunicaciones. Absolutamente cualquier proceso se puede pasar a realidad virtual para poder realizar capacitaciones en estos procesos, en el área de la construcción, entre otras. Entrenamiento, por ejemplo, en diferentes áreas. Esto es una aplicación que nosotros creamos pues hace ya mucho tiempo, Nervus Acmen, que servía para poder, digamos, educar a las personas en áreas de neuroanatomía. O sea, imagínense, esto lo utilizaron estudiantes del CES en medicina para poder entrenarse en conceptos relacionados a la neuroanatomía, un campo que es bastante complejo y que a través de una herramienta en realidad virtual lo que hace es que le permite a las personas entender, y miren, aquí lo que hace es que, por ejemplo, puedo ver el sistema nervioso, el sistema óseo y el sistema muscular, ver cómo está relacionado cada uno de estos y aprender cómo funciona y cuáles son las características de cada uno de ellos. Entonces, las experiencias en realidad virtual y en este tipo de tecnologías no son limitantes, todo lo contrario, se puede hacer absolutamente lo que sea, o sea, absolutamente cualquier cosa se puede lograr. Entonces es una invitación también para que empiecen a pensar, ah, qué bacano, ¿cómo podría hacerlo? Y bueno, cómo nosotros les podríamos ayudar y los podríamos asesorar a ustedes en estos procesos. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Fotogrametría. ¿Qué es fotogrametría? Es una tecnología que me permite tomar fotos del mundo real y trasplantar todo lo que hay en el mundo real al mundo virtual. Por ejemplo, la creación de metahumanos, que son personas, digamos, esperen, esto no me deja ponerlo en pantalla grande.
son representaciones de las personas, avatares que se pueden crear de manera extremadamente realista a través de la toma. Y miren, esta es la persona y lo que ustedes ven acá es el metahumano y es una persona extremadamente realista a través de ¿qué? Simplemente de tomas de fotografías, y eso lo que hace es que los procesos de desarrollo se vuelvan muchísimo más rápidos y que las experiencias se vuelvan mucho más inmersivas, ya que no tengo ahí a un personaje como tipo cartoon, como tipo robot, sino que tengo una representación muy real de una persona. ¿Qué más podemos realizar? Podemos realizar temas de gemelos digitales, y es coger cualquier objeto que exista en el mundo real, maquinaria, diferentes tipos de productos, y tener un, digamos, gemelo digital, es decir, digitalizarlo completamente de manera tridimensional, y esto lo podemos mostrar tanto en mundos virtuales como en realidad aumentada, como en metaverso. Y bueno, también tenemos diferentes tipos de procesos que se pueden hacer en realidad virtual, como procesos en planta, como este que ustedes están viendo acá, o procesos de aprendizaje experiencial, que es pues básicamente poder aprender un proceso a través de vivirlo en temas de realidad virtual. Y para finalizar, también tenemos temas de recorridos 360, pues que básicamente es poder crear esto, que son recorridos, esto no es metaverso, esto es un recorrido 360. Nosotros tenemos toda la capacidad de tener un despliegue, por ejemplo, si ustedes tienen planta, poder entonces tener una foto aérea de la planta y luego ingresar a la planta para ver todas las características e inclusive hacer capacitación e información dentro de las plantas. Y pues lo que podemos hacer es este tipo de recorridos para muchos, digamos, tipos de empresas. O sea, no se limita solamente a, digamos, plantas, sino que puede también funcionar en construcción, puede funcionar en el área de salud, en el área de marketing, en el área de retail, en cualquier, digamos, tipo de área se pueden aplicar este tipo de tecnologías. Entonces, pues dicho eso, y ya que les mostré todo esto que nosotros hacemos, voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Y pues básicamente la invitación es, primero, ya sabemos un poco cómo funcionan más estas tecnologías, y pues si quieren saber más sobre cómo poder aplicar cada una de estas tecnologías a un área específica de nuestra empresa, pues aquí está, y voy a dejar mi contacto para que ustedes puedan tener un asesoramiento un poco más profundo sobre cómo hacer y cómo empezar a utilizar estas tecnologías para tener procesos disruptivos. Y pues básicamente esto es, digamos, todo lo que tenía preparado para el tema del metaverso y digamos, esta charla. Espero que les haya gustado, que les haya aclarado los conceptos, porque muchas veces nos venden, una empresa viene y nos vende, ay, te voy a crear tu propio metaverso personalizado, y resulta que no, que es simplemente un mundo virtual en donde yo puedo hacer algunas cosas, y le dicen, ah, no, es que es tu metaverso y vas a tener el metaverso de tu empresa. Entonces, es también cuidarnos un poco de esas empresas que vienen a ofrecernos muchas cosas, y que como muchas veces hay confusión en los términos, pues aquí les dejo, y pues ya saben que ahí tienen los recursos, la Cámara Colombo Ecuatoriana les va a pasar las memorias, entonces, y también el contacto de nosotros, para que en caso de que ustedes se animen a querer probar y a querer, tengan una idea, no sepan cómo implementarlo, yo no sé cómo implementarlo, pero de pronto tengo una idea, nosotros los podemos asesorar para que ustedes puedan, digamos, empezar a aplicar estas tecnologías. A continuación les voy a dejar mi número de contacto, y también les voy a, digamos, lo último que les voy a compartir es un video, y después de eso vamos a dejar un espacio, los que se quieran quedar, para preguntas. Les puedo responder, digamos, cualquier pregunta que tengan relacionada al tema. Entonces, primero les dejo por acá el número de contacto. Y segundo, les comparto este video también para que sepan que Geduca no solo hace cosas de realidad virtual y tecnologías inmersivas, sino que también hacemos desarrollo a la medida, diferentes tipos de tecnologías, desarrollo mobile, software as a service, servidor, infraestructura y cloud. Entonces, les comparto este video por último para que lo tengamos, y muchísimas gracias por escucharme y por estar en este espacio. Geduca. Soluciones tecnológicas al alcance de tus manos. Somos una compañía con cobertura en Colombia, Perú y Panamá, reconocida por implementar servicios de tecnología ajustados a las necesidades de nuestros clientes. Implementamos desarrollos personalizados e innovadores. Con nuestro conocimiento y experiencia entregamos soluciones integrales ajustados a cada requerimiento. En Geduca ayudamos a construir empresas más competitivas, sostenibles en el tiempo y preparadas para un mercado global.
Tenemos a nuestra disposición la indumentaria y tecnologías basadas en la realidad virtual para satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera óptima. Contamos con más de 12 años de experiencia y más de 700 proyectos que respaldan nuestra calidad y compromiso, lo que se ve reflejado en un retorno de clientes y referidos del 85%. Además de realidad virtual y aumentada, también contamos con desarrollo a la medida, Business Intelligence, servicios de intranet, desarrollo de apps, inteligencia artificial, plataformas de aprendizaje virtual, sistema de control integrado de obras, mesa de servicios integrales MESI y demás. Algunos de nuestros clientes son Syntax, Credicorp, Compensar y Bancoldex. Para más información comunícate con nosotros a los siguientes números. Bueno, eso es todo. Si alguien en este momento tiene alguna pregunta, pues puede abrir el micrófono, levantar la manito, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy para poder, digamos, responderles. Samuel, hay una pregunta de Miguel Zapata que pregunta si Roblox es cloud base. Si es lo ¿Roblox mismo. es cloud-based? No, Roblox no es cloud-based. Roblox, como lo vimos, es un metaverso que está basado en cliente, ¿cierto? Es un metaverso basado en cliente, entonces necesita de tener una descarga de un aplicativo para que pueda funcionar. Eso, digamos, eso en cuanto a la estructura. Ya en infraestructura, pues la descarga, el tipo de metaverso. Ya en infraestructura, pues obviamente toda la información que está en Roblox está, digamos, almacenada en nube, pero en cuanto a si Roblox es un metaverso tipo cloud-based, no, es un metaverso de aplicativo. No sé si alguien más tenga preguntas. De todas formas, creo que esta conferencia, Samuel, usted nos puso como a repetir y en la conferencia la cámara les entregará les enviará las memorias de la conferencia. Creo que esto es una conferencia que vale la pena ver y volver a ver para realmente entender como todos los conceptos que hoy Samuel nos enseñó. Y pues ya saben que Geduca nos puede asesorar en este mundo maravilloso de la inteligencia artificial y cómo podemos aprovechar estas herramientas para mejorar las ¿Aló, proyecciones me escucha? de nuestra empresa. Sigue. ¿Aló? Te escuchamos, Jorge. Te escuchamos. Entonces, no, perdón, discúlpeme, perdón, discúlpeme. ¿Alguien más tiene preguntas? Si no hay más preguntas, pues los invito a que vean de nuevo la conferencia. Es bien importante verla. Y tenemos el contacto de Samuel, así que cualquier duda posterior, seguro que Samuel y Geduca nos ayudarán a resolverla. Contáctense con Geduca para desarrollar programas en relación a este tema. Y no siendo más por el día de hoy, muchas gracias a todos los participantes. Los esperamos en una nueva webinar con Geduca sobre estos temas. Mil gracias a todos. Gracias, buen día. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy amables. Excelente Muy webinar, muy interesante. agradecido. Muy interesante. Muy interesante webinar, sí señor. Gracias. Gracias, bello día.